Hermanos, me siento sumamente contento, alegre de poder estar de regreso. He estado ya por varios días, llegué el viernes en la mañana y entonces me han tenido un calendario un poquito ocupado como me gusta. Me gusta estar bien ocupadito, me satisface y en realidad estoy muy contento de la oportunidad que el Señor nos ha dado de poder estar en esta actividad de parejas, creyendo de que Dios va a hacer una obra muy importante en algunas personas, espero en todos, pero en algunas personas definitivamente queremos y oramos de que Dios pueda tocar, sanar, transformar algunas vidas. En esta oportunidad nos están acompañando el pastor Caleb y su esposa Alisa. Caleb es uno de los que va a estar ministrando en el CONAP. Ellos también son directores de Juvenet, que es la organización de jóvenes a nivel internacional. Lo acompaña también un amigo de ellos. Estaba esperando a varios pastores de Chile, pero no sé, parece que se fueron el rapto, no sé. Pero estamos muy contentos. Quiero desde aquí mandarle a mi amada esposa que nos está viendo saludos. Que le estaba texteando a mi esposa, le dije: a veces parejas bien románticas cuando están viajando se van afuera a mirar la luna los dos juntos y sienten de que hay una conexión a través de la distancia. Yo le digo: esto es lo mismo para mí, que ella se conecte al servicio. Aleluya. Reciban saludos de parte de ella y toda la familia. Quiero que sepa, Cindy y yo tenemos 43 años de casados, 45 años de noviazgo, de amistad, de relación, y ella es una tremenda bendición, no solamente para mi vida, sino para millones de personas alrededor del mundo. Y en realidad me siento honrado de llamarla a ella mi esposa, mi cónyuge, la compañera de vida en todo sentido de la palabra. Hoy vamos a estar tocando un tema que yo creo que es sumamente importante en nuestro tiempo juntos. Vamos a tocar un tema sobre el matrimonio, pero tiene que ver con algo que podríamos decir es tal vez el tema más difícil, no solamente de dar, sino de tragar, de recibir. Y ese es el tema acerca de la traición, Y quiero comenzar desde un pasaje que creo que refleja varias cosas sobre las cuales quiero edificar el día de hoy. En el libro de Salmos, capítulo 55, versículo número 4, comienza un pasaje. David, en medio de una de sus mayores crisis, en la cual él estaba viviendo una traición fundamental en su vida, en su reino, comienza en el versículo 4 diciendo: mi corazón está doloroso dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Versículo 11: agravios hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas, porque no me afrentó un enemigo, lo cual hubiera soportado, ni alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Mas tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos, en la casa de Dios andábamos en compañía. David nos expresa la realidad. Cuando nos ocurre una crisis que viene de una fuente, de una persona que nos aborrece, o de alguien que nosotros podríamos, entre paréntesis, llamar un enemigo, es tolerable. Porque hay situaciones en las cuales nosotros podríamos decir: de esa persona no tengo mucha esperanza. ¿Qué más puedo esperar de esa persona que esas cosas? De un enemigo, de alguien que nos odia, de alguien con el cual tenemos cierto nivel de problemas, ¿qué podemos esperar de esa gente? Pero de una persona que es íntima, una persona con la cual hemos convivido, que hemos comido del mismo plato, que hemos compartido secretos. Eso es lo que está diciendo David, que hemos verdaderamente hecho cosas
que pudiéramos decir nuestra amistad es más que de sangre. Esa es la dolorosa. Esa es verdaderamente algo que causa tremendo dolor. Y creo de que ninguno de nosotros que estamos en este lugar somos exentos, no solamente tal vez de haber vivido cierto nivel de problemas en nuestra vida, en nuestro matrimonio, sino definitiva y categóricamente todos nosotros hemos sabido de alguien que ha enfrentado estas situaciones. Y es probablemente uno de los problemas que muchos de nosotros entramos a una, vamos a decir, una situación en la cual podríamos nosotros hasta aún pensar de que para esto no hay solución, que este es el fin, el acabose de una vida, de un matrimonio, de una familia. La realidad, quiero que usted sepa, y desde antes de comenzar el mensaje lo digo de esto: el hecho que usted está aquí, usted es una evidencia de cosas verdaderamente reales. El mensaje que se predica detrás de este púlpito es un mensaje de esperanza, es un mensaje de perdón, es un mensaje en el cual nosotros reconocemos de que Dios sí puede cambiar las situaciones. Lo que el hombre y el ser humano ha determinado imposible, lo que sí podemos saber, para Dios todo es posible. Porque si no creyéramos nosotros en el perdón de Dios y la capacidad de poder Dios insertar, inyectar restauración en una situación que nosotros podríamos creer que es imposible, estamos en el lugar equivocado. Porque el perdón es el común denominador que todos nosotros tenemos. Todos nosotros no hemos merecido el perdón, pero Dios, a través de su misericordia, nos ha perdonado, nos ha restaurado y nos ha dado una vida que verdaderamente vale la pena vivir. Aunque a veces en medio de una situación podríamos encontrarnos tan desesperados en pensar de que no hay solución, no hay forma de salida de la situación en la cual nosotros nos encontramos. Y en los altibajos del matrimonio, nosotros realmente podríamos llegar a un punto en el cual sentimos de que la única solución es la destrucción, que lo único que nos queda es básicamente salir corriendo. El grave problema es de que el mundo nos presenta alternativas que Dios nunca nos ha presentado. Cuando mi esposa y yo estábamos comprometidos hace más de 43 años atrás, hicimos un pacto, ella y yo, antes del matrimonio, antes de llegar nosotros al altar, hicimos un pacto entre nosotros. Y el pacto era: no importa lo que la vida nos traiga, nunca vamos a usar la palabra divorcio en medio de la crisis. Y lo hemos cumplido. En los altibajos, las crisis de la vida, nunca el divorcio ha sido una opción, porque nosotros creemos en Dios de restauración. ¿Puede decir usted amén conmigo? Amén. Creemos en un Dios de restauración. Pero la grave realidad es de que la traición, en alguna forma, es una de las cosas que mayor causa dolores en medio de nosotros. Y lamentablemente está causado principalmente por gente en la cual nosotros habíamos confiado, gente en la cual nosotros habíamos esperado mucho más, que ha venido a quebrantar, que ha venido a romper esa intimidad, no solamente emocional, sino relacional, que debería de existir en todo matrimonio. Entre más cercano es la relación con alguien, más doloroso es la traición. Como le dije, una persona que enfrenta una traición de alguien que sencillamente no es casi ni un conocido, uno podría decir: ¿qué más espero yo? Y mucho más de una persona que no es hija de Dios o no es hijo de Dios.
¿qué podríamos nosotros esperar de esas personas? Pero alguien íntimo en nuestra vida verdaderamente nos causa, nos impacta profundamente. Especialmente cuando es a nivel familiar, cuando es a nivel del pacto que Dios nos ha dado a nosotros, que es el pacto del matrimonio. Entre más confiamos en una persona, más nos duele. La realidad de la vida. Y lamentablemente en todo proceso de traición, lo que claramente todos debemos de comprender es de que en toda traición hay víctimas y también hay victimarios. Pero lo duro es de que a veces los victimarios ellos mismos también son víctimas. Ha habido algo en su pasado que ha abierto puertas, que ha causado ciertas situaciones en su propia vida, que ha permitido y ha creado un ambiente en la cual lo lleva a ellos, aún a ellos mismos, a quebrantar el pacto que ellos hicieron delante de Dios y delante de sí mismos. A veces cuando no ha habido sanidad profunda, porque no ha habido una confrontación, no ha habido tal vez alguna forma de alcanzar salud, lleva a una persona que todavía está herido por situaciones de su pasado, lo lleva a abrir, vamos a decir, camino hacia la traición en otras oportunidades. Hay un sentido de dolor cuando uno ha vivido un proceso así, y lamentablemente una víctima a veces tiene hasta la tendencia en vengarse. Y por eso comúnmente, ¿verdad?, nosotros vemos en el mundo donde la gente dice: me la hicieron, también tengo derecho a hacerla. Me la hicieron y tengo derecho ahora. Hasta ellos piensan de que es un derecho moral, es un derecho casi dado por la otra persona. El grave problema con eso es de que bíblicamente Dios nos ha llamado a cada uno individualmente a la fidelidad. Sencillamente porque alguien ha sido infiel no me da derecho a mí a ser infiel. Según de Timoteo lo dice, capítulo 2, hablando acerca de Dios y Dios como modelo de nuestra vida, dice: aunque nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel, no puede negarse a sí mismo. Porque el que es fiel sigue siendo fiel, aunque los demás sean infieles. Y lo que el mundo nos ha presentado como el derecho de la venganza, no necesariamente en Cristo es un derecho, porque nosotros creemos en un Dios que restaura todas las cosas. Muchas veces a través del dolor nosotros podemos perder ciertas cosas que trascienden más que el pudor. Nos afecta profundamente en nuestra propia vida. Y lamentablemente en el caso de una traición familiar, en un caso de una traición dentro del hogar, la infidelidad no solamente nos lleva a comprender de que lo que sucedió no solamente es un pecado, ha sido un mal que yo le he causado a otra persona, especialmente en este caso a mi cónyuge, sino a mí mismo. La palabra de Dios dice que el que fornica está fornicando en contra de sí mismo, en contra de su propio cuerpo. Y si la palabra de Dios claramente nos especifica de que el cuerpo de mi esposa es mío y mi cuerpo le pertenece a ella, cuando yo peco a través de una infidelidad, no solamente estoy pecando en contra de mi cuerpo, sino contra de ella. Un día estaba sentado con un hombre que le estaba dando seguimiento a este hombre, y habíamos desarrollado una amistad ministerial. Un hombre que había, en una forma sincera, había venido a Dios, había entregado su vida al Señor, pero tenía que enfrentar su pasado. No podía ignorar su pasado. Y cuando me senté con él y le pedí la verdad de la situación que él había causado en su pasado, me confesó de que él había tenido más de 30 diferentes infidelidades en su pasado. Y le hice una pregunta muy sincera y muy sencilla. Le dije: ¿contra quién pecaste?
Y él me respondió en una forma, dijo, definitivamente en contra de Dios. Y cuando indagué un poquito más, profundicé un poquito más, me llegó a decir en contra de mí mismo. Pero le pregunté, ¿pecaste en contra de tu esposa? Se rascó la cabeza, titubeó. Al final me dice, sí, contra ella. Pero le indagué un poquito más y le pregunté, ¿y qué de tus hijas? Ah, no, me dice, eso no fue, ellas no tienen nada que ver con eso. El grave problema es que una infidelidad no solamente es un pecado en contra de uno mismo o en contra de Dios, sino literalmente en contra de toda la familia, porque lo que se da transgeneracionalmente, lo que se da de generación en generación, es una pérdida de una inocencia que debería de estar intacta en el momento que una pareja viene al altar. Una inocencia. Lo terrible es cuando un padre, uso este término en una forma genérica, un padre, porque podría ser papá o mamá, pero un padre ha sido infiel en su matrimonio. Lo que está creando dentro de la vida de sus hijos es un pensamiento negativo de desconfianza. Hasta en una forma empiezan a asumir. La muchacha dice, todos los hombres son iguales. El varón dice, es que todas las mujeres así son. Y aunque el novio nunca ha hecho nada malo, entra al matrimonio ya en un déficit de confianza, un déficit en el cual ya se está asumiendo de que él va a ser igual que los demás, sin haber hecho nada negativo en su propia vida. Y todo a consecuencia de alguien que no cuidó su corazón y que no cuidó sus acciones, que no puso algún cerco de protección alrededor de sí mismo. Estamos pecando en contra de todas las personas involucradas, porque recuerde, al fin y al cabo, si un divorcio, las verdaderas víctimas de un divorcio, ¿quiénes son? Son los hijos. ¿Cuánto más la herida de una traición? Lo profundo que una traición está cortando dentro del corazón y de la salud que puede existir dentro de la vida de un ser querido, mucho más nuestros hijos. Y nosotros tenemos que entender de que nosotros dentro de nuestro hogar, cuando llevamos a nuestras familias a este concepto, a esta realidad de ser víctimas, nosotros hemos cancelado realmente el trabajo que Dios nos ha puesto a nosotros como padres de hacer, de poder nosotros reflejar la imagen de Dios en la vida de esas personas, de poder nosotros enseñarle a nuestros hijos lo que es una verdadera paternidad y conocer la paternidad de Dios, de tal forma que aún Dios ha sido cortado del corazón de una persona a consecuencia de lo que está pasando. Ahora, quiero tomar dos pasos atrás por un momentito y que usted pueda comprender de que la palabra traición normalmente y generalmente la estamos usando de una infidelidad sexual dentro del hogar. Pero la traición es mucho más que eso. Y tal vez mucho más variable o tal vez mucho más extenso. Y a veces hay cosas en nuestra forma de vivir que tienen el mismo impacto que una traición, aunque nosotros no la consideremos traición. Porque la infidelidad, la traición dentro de un matrimonio va a producir ciertos resultados en la vida de todas las personas involucradas. Situaciones que van a tener que tratar por mucho tiempo en su propia vida, en su propio corazón, en sus futuras relaciones. Pero esa infidelidad es mucho más extensa que simplemente un acto sexual. Quiero proponerles a ustedes varias cosas para que ustedes mediten acerca de esta variable de lo que podría ser una traición. Por ejemplo, cuando usted habla mal y pone en mal a su cónyuge, es una forma de traición. Estamos no solamente quebrantando el principio básico de la palabra, donde nos dice bendecid
y no maldigáis. Eso es general. Ahora imagínense hablar mal de su cónyuge, poner en mal a su cónyuge. Estoy hablando de una realidad. Cuando los hombres están hablando con sus amigos, o las las esposas están hablando con sus amigas, o cuando llegan a hablar con la mamá, o cuando hablan en otros lugares y están poniendo en mal a su cónyuge, quiere que le diga, esa es una forma de traición. Porque la labor de un cónyuge es levantar la imagen, levantar el honor de su pareja. Es una forma de traición. Es literalmente socavar, o es literalmente quitarle el fundamento a esa persona que se supone con la cual nosotros estamos entablando una relación de pacto, una relación que debe de durar hasta el fin de la vida. Cuando no le cuidamos las espaldas a nuestro cónyuge, cuando dejamos a la persona vulnerable, no nos preocupa qué pasa, literalmente es una forma de traición. O cuando nosotros, y esto es mucho más común, este punto es mucho más común en muchos hogares. ¿Sabe usted, mi querido hermano y hermana, que hay diferentes formas de mentira? Por ejemplo, yo puedo decir medias verdades. Esa es una forma de mentira. O yo puedo ocultarle a alguien algo. Esa es otra forma de mentira, mucho más dentro del matrimonio, porque el ocultarle a nuestro cónyuge algo, estamos infringiendo el orden que Dios le ha dado. Yo me recuerdo cuando yo tenía como 9 años de edad, ni me recuerdo qué fue lo que me ocurrió a mí, pero llegué con mi mami y le dije: mami, quiero contarte algo, pero por favor no se lo cuentes a papi. Yo estaba avergonzado de lo que me había pasado y no quería que mi papi lo supiera. Entonces yo le dije: mami, te lo quiero contar a ti, pero no se lo cuentes a papi. ¿Sabe qué me dijo mi mamá? Me dijo: Darío, a tu papi no le puedo ocultar nada, porque delante de Dios, él como cabeza de la casa es responsable aún de las cosas que no sabe. Y cuando una esposa le oculta a su marido ciertas cosas, no le está dando oportunidad al marido a que sea el hombre que Dios lo ha llamado a ser. Están calladitos. No sé si alguno está cayendo el blanco, ¿verdad? La cuarta cosa es de que hay algo bien importante aquí, que es mucho más relevante dentro de nuestra propia cultura, y eso tiene que ver con el orden de la prioridad de nuestra vida. Déjeme ponerlo desde esta perspectiva. Cuando yo no pongo a mi esposa amada, a Cindy, en el lugar que Dios le ha designado en mi corazón, esa es una forma de traición. En la vida hay un orden. En el matrimonio hay un orden que Dios ha establecido. Este no es Darío hablando. Esto no tiene nada que ver con una nación ni con una cultura. Esto tiene que ver con principios que Dios ha establecido. Y déjeme ponerle desde esta perspectiva para que usted lo entienda, y ya lo he escuchado por lo mínimo 4 o 5 veces hoy. Esto es esto, mire. La única relación que la Biblia avala entre dos personas como una relación de pacto es el matrimonio. Ninguna otra relación realmente es de pacto. La única relación entre dos personas que Dios avaló fue entre un hombre y una mujer. Porque tiene varias cosas que creo que son importantes. La primera es muy lógica. Tu esposo, tu esposa, tu cónyuge es la única relación que realmente tú escogiste. Tus papás nunca fueron al supermercado a buscar qué tipo de hijo quería o qué tipo de hija quería. Eso fue a la aventura, ¿sí o no?
Cuando tú naciste, no escogiste a papás o a mamá. Dios te los dio. Nadie escoge ni a padres ni a hijos. Eso es un don de Dios. Ese es un regalo de Dios. En segundo lugar, toda otra relación es temporal. ¿Sabe cuál es el llamado de todo padre y toda madre? Todo padre, cuando nace un bebé, debe de saber: estos hijos se me han sido entregados por un tiempo. Soy mayordomo por un tiempo, pero fui llamado por Dios para educarlos, prepararlos para que puedan entrar a la vida. Y llega un momento, no dejan de ser hijos, pero dejan de ser importantes a ese nivel en nuestra propia vida. Porque la relación de matrimonio es permanente, la relación de paternidad con sus hijos es temporal. Aunque no dejan de ser hijos, pero es temporal. Porque miren, yo tengo 4 hijos que son adultos. Yo no soy responsable de ellos. Absolutamente no soy responsable. Yo les puedo dar consejo, les puedo hablar, puedo yo tal vez hasta al ver una situación adversa en su propia vida, yo puedo intervenir en el sentido de que le puedo decir: mi hijo, mi hija, lo que estás haciendo está mal. Pero yo no soy responsable de ellos. Ya terminé ese proceso de vida. Y a la misma vez también ellos no son responsables de mí. Aunque dentro de nuestra cultura se dice que entre más hijos, mejor está uno, porque cada hijo trae su pan debajo del brazo. Y qué mentirota. Lo que quiero que usted entienda es: bíblicamente la relación más importante y prioritaria en la vida de una pareja es su cónyuge. Es el hombre, es su esposo, es su esposa. El grave problema es de que nosotros mezclamos todas las cosas. Y esto no es un problema de esta nación, es un problema que va desde el norte hasta el sur. Que la mamá se mete en todo. Amén. Hay una competencia entre suegra y nuera. Y el hombre empieza a pensar y empieza a decir: en realidad esto es lo que dice: es que a mi mami yo le debo más que a mi esposa. Ella me dio vida, ella me aguantó 9 meses en el vientre, perdió las curvas por mí, o tiene más curvas, yo no sé. El sacrificio de ella no lo puedo yo pagar nunca. Y ponen a la madre sobre la esposa. Ahora quiero que entienda esto a todos los padres y a todas las madres aquí. Usted tiene que entender: vida es un regalo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? La vida es un regalo. Ahora, si es un regalo, ¿tengo el derecho de cobrarlo? ¿Tengo el derecho de pedir pago por un regalo? No. Lo que es un regalo es regalado, es gracia. Y lo que claramente tenemos que entender es que cuando yo no comprendo y no valoro a mi cónyuge como la persona que Dios ha instituido para que ella sea, yo estoy en una forma actuando infielmente. Estoy actuando totalmente en infidelidad por haber permitido que alguien más tome el lugar en mi corazón y en mi vida que le corresponde singularmente a mi esposa o a mi esposo. Todo eso se llama infidelidad. Pero usted podría decir: pero todavía no entiendo eso. Pero ¿qué pasa cuando he puesto el trabajo sobre mi esposa o sobre mi esposo? ¿O qué pasa cuando he puesto el deporte o los hobbies sobre mi relación matrimonial? Miren, yo tuve un asistente que era probablemente uno de los músicos más impresionantes que había conocido. No había instrumento que él no podía tocar. Increíble.
y era increíble en enseñarle a otros la música. Pero él tenía un problema, que él todo el tiempo andaba tocando la música en sus instrumentos, y la esposa se sentía tan abandonada que siempre cuando hablaba del piano y se refería al piano como la otra. Le pregunto, hermana o hermano, ¿hay un otro o hay una otra a ese nivel en su vida? No estoy hablando de un piano, estamos hablando de cualquier otra cosa. Podría ser la mamá, la suegra, el trabajo, o el hobby, el deporte. ¿Qué hay en tu vida que podría ser considerado la otra? Que podría crear, vamos a decir, o producir el mismo resultado de una infidelidad, lo mismo que se podría sentir de una infidelidad en la vida de otra persona. Pero a la misma vez tenemos que comprender que lo más difícil en todo proceso de la relación es la infidelidad conyugal sexual. Y esto lo podríamos decir no sencillamente cuando ha habido una consumación de lo sexual, sino también cuando hay situaciones que no podríamos decir que ha llegado a una consumación, pero es una infidelidad conyugal y es una infidelidad en la vida de una persona. Por ejemplo, una infidelidad podría ser que cuando yo ando buscando en otras personas lo que mi esposa debería de darme a mí, o lo que tu esposo te debería dar a ti. Por ejemplo, hay mujeres que andan buscando con sus amigos y con trabajadores consejo que debería de buscar de su propio esposo. Yo me recuerdo cuando mis hijas estaban entrando ya a los años 20 y estaban empezando algunos buitres a volar alrededor de la casa. Y yo queriendo prepararlas a ellas, me recuerdo, y tengo un mensaje que tiene que ver con esto, pero estaba preparándolas a ellas y le dije a una de mis hijas, le dije: mi amor, hoy en tus 20s, soltera, aunque tengas novio, yo soy el hombre más importante en tu vida. Si tú necesitas dinero, no vayas con nadie más, vienes conmigo. Si necesitas desahogarte y hablar con alguien, no vayas con nadie más, ven conmigo. Si tú tienes un problema, no vayas con nadie más, ven conmigo. Pero el día que te traiga al altar y ponga tus manos en las manos de un hombre, yo te permito el derecho de cambiarme. Porque si ellas me buscaran a mí teniendo un esposo, está incorrecto. Y déjeme decirle a todos ustedes, yo tenía 3 hijas y una esposa. El hecho de tener que escuchar todos los días todo lo que una mujer dice es un trabajo a tiempo completo. Todos los altibajos, todos los problemas, es un trabajo a tiempo completo. Y cada vez que llevé a una de ellas al altar dije: pero ¿qué pasa? A veces algunos padres no quieren dejar ir a sus hijos y están causando una forma de infidelidad en su propia vida. Porque cuando yo le doy a otro lo que mi esposo o mi esposa se merece, es una forma de infidelidad. Y es lamentablemente una realidad. O cuando yo tengo relaciones profundas, especialmente con el sexo opuesto, en alguna forma es una forma de infidelidad. O tal vez cuando yo le pongo atención desmedida a personas del sexo opuesto y en una forma emocional yo estoy reemplazando a mi pareja, es una forma de infidelidad. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no jugar con el peligro, porque esas cosas empiezan a iniciar avenidas que podrían terminar con una consumación sexual.
porque empiezo a encontrar en la otra persona lo que no quiero yo encontrar en mi propio matrimonio, y estoy creando un caos. Ahora, usted podría preguntarme, ¿qué realmente causa una infidelidad? ¿Qué es lo que produce? Y es importante que usted y yo entendamos la forma de pensar entre el hombre y la mujer es muy diferente, probablemente son polos opuestos. Porque el hombre, cuando tiene una infidelidad conyugal, muchas veces es sencillamente un desliz o un acto carnal. No quiero minimizarlo, sino quiero que usted lo entienda desde esta perspectiva. No sé cuántos de ustedes han visto alguna película alguna vez donde hubo, digamos, el drama entre una infidelidad conyugal, y la muchacha, la esposa, encontró al marido con una relación de infidelidad, y el marido le dice: pero yo te amo, pero esto no significó nada. Y uno se rasca la cabeza y uno dice, especialmente la mujer, dice: ¿cómo puede ocurrir eso? ¿Cómo me puede decir eso a mí? Porque esto está afuera. El problema no es sencillamente el acto carnal. El problema es cuál ha sido el corazón y cuál ha sido la acción que ha estado detrás de todo eso. El hombre que llega a esa situación sí es un acto totalmente carnal, es un acto totalmente descuidado. No hubo tal vez hasta una mala intención, pero hubo un descuido. El problema es un hombre que no ha comprendido la gravedad de sus acciones y la gravedad de sus intenciones, porque no ha puesto una protección, un cerco de protección alrededor de su vida, porque ha querido ser libre, soberano e independiente. ¿Están conmigo? Tal vez está hasta aún dentro de la cultura teniendo un pensamiento: soy como los demás hombres, soy muy macho. Quiere que le diga qué es el machismo, para que usted se lo lleve. Esto es extra, se lo voy a regalar para que usted se lo lleve bien regaladito. ¿Sabe qué es el machismo? El machismo es una inseguridad de su propia masculinidad, porque el que es no tiene que probar nada. Dígalo conmigo: el que es no tiene que probar nada. Si usted me dice: Darío, pruébeme que usted es hombre, yo no tengo que probarle nada. No tengo razón de tener que probarle a usted lo que yo ya soy, y estoy seguro de lo que yo soy. Pero dentro de la cultura hay mucha gente que está queriendo probar de que es hombre, y lo que está demostrando en el proceso es una profunda inseguridad de lo que Dios lo hizo hacer. Usted, mi querido hermano varón, yo no le estoy hablando solamente a usted. Yo vengo de un contexto totalmente latinoamericano. A mí no me dijeron que hablara sobre esto para usted. Este es un problema totalmente internacional. El problema es la realidad. Muchos hombres crean una ambigüedad en sus vidas porque quieren tener la libertad de hacer lo que quieran. Pero un hombre de Dios que quiere ser fiel a Dios y fiel a su pareja empieza a poner marcos, cercos de protección alrededor de su vida, no porque quiere ser controlado, sino porque quiere ser fiel a lo que Dios lo ha llamado a que él sea. ¿Está conmigo? ¿Entiende eso? Y lamentablemente ese tipo de hombre está en una búsqueda permanente de la independencia. No quiere ser subyugado, no quiere dar cuenta. Déjenme ponerle esto, varones, porque voy a tomarme un paréntesis por un momentito. ¿Sabe cuál es la mayor libertad que un hombre puede adquirir como marido? La mayor libertad que usted puede gozar en su vida es esta: que su esposa confíe en usted. Miren, yo viajo por todo el mundo
Yo viajo por todo el mundo. Y todos los que conocen íntimamente mi matrimonio y todos los que conocen íntimamente a mi esposa saben que ella absolutamente no me llama una sola vez. Ese no es su forma de actuar como persona, como mujer, como esposa. Ella no tiene que llamarme. ¿Sabe por qué? Porque yo tomo la iniciativa todos los días de llamarla. Porque la semilla que yo estoy sembrando, que se llama confianza, yo la gozo hoy todos los días. Porque el corazón de ella confía en mí. Y recuerde, ella está viendo este mensaje. Si fuera mentira, me recibiría con palo. Pero son semillas de transparencia, semillas en las cuales yo comprendo de que yo puedo vivir independientemente mientras que yo haya hecho lo que es correcto. Porque la verdadera, vamos a decir, la verdadera libertad es que ella confíe en mí. Yo no le puedo decir, varón, qué es lo que usted tiene que hacer para poder crear ese ambiente. Pero lo que sí le digo, usted va a tener que cambiar su forma de vivir y poner cierto marco de protección alrededor suyo para que usted no peque en contra de Dios y en contra de su familia. Ahora, las mujeres, vamos a decir, la infidelidad en la vida de una mujer es totalmente opuesta, polo opuesto al del varón. Porque el varón en cierta forma está buscando independencia, la mujer está buscando conexión. ¿Sabe por qué, varón? Le hablo a usted. Porque ella se siente desconectada de usted. ¿Puedo oír a alguna mujer que me diga sí? ¿Estoy hablando la verdad, hermanas? Una mujer que busca una relación extramarital es porque no se siente conectada con su marido. Porque está buscando una conexión, está buscando encontrarse, vamos a decir, una conexión con otra persona del sexo opuesto, porque siente que no tiene esa conexión con su marido. Y eso pasa cuando ocurre eso. Y le digo, el lobo rapaz se va a meter en ese tipo de relación. Segundo, la mujer muchas veces busca una relación extramarital cuando en su vida hay heridas que no han sido sanadas. Cuando su corazón está herido. Y quiero que usted entienda esto, varón, se lo estoy predicando ahora. Y es intencional lo que le voy a decir. En Efesios capítulo 5, versículo 21 en adelante, Dios le habla al marido y le dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó su iglesia. Eso significa de que si mi esposa está herida, yo soy responsable de buscar qué es lo que yo he causado para que ella esté herida. Porque no le puedo dar oportunidad al diablo. El enemigo se va a meter en cualquier fisura, cualquier fractura en la relación. Y si hay una herida, y yo sabiendo y conociendo de que hay una herida en su corazón, no la he tratado porque tal vez yo he hablado mal, yo he sido tal vez con mis propios labios violento, o he maltratado, o la he abandonado, o la he ignorado como debería, no debería de hacerlo, y no lo he remediado, le estoy dando oportunidad al enemigo a que se meta en mi casa. Es mi responsabilidad como hombre de Dios cuidar el corazón, no solamente de mi esposa, sino es mi responsabilidad como hombre de Dios cuidar el corazón de mis hijas. Porque recuerde, no solamente son vasos frágiles, son vasos increíblemente valiosos en el corazón de un verdadero hombre de Dios. Y hay que tener mucho cuidado. Tercero, cuando hay despecho o venganza o el sentir de derecho, como ya lo hablé, ¿verdad? Me la hizo, yo se la voy a hacer también. Pero también vamos a encontrarnos hoy en estos tiempos, especialmente en los últimos 20, 25 años,
de que se ha aparecido dentro de la ecuación una situación muy, muy difícil en la iglesia y en los matrimonios, y eso lo voy a llamar el modernismo. La mujer, especialmente la feminista, la mujer moderna, ha reaccionado y ha actuado en formas que durante toda la historia nunca lo hubiéramos entendido. Ha dado cabida a la infidelidad en una forma incomprensible. Ahora, para terminar hoy, porque me falta mucho, pero tenemos que hacerlo. ¿Qué produce la infidelidad? Producen tres cosas fundamentales. Tres cosas fundamentales. Primero, produce desconfianza. Desconfianza. El hogar que pierde la confianza es un hogar que está desboronándose con cada día. La duda, el temor, la incertidumbre es la moneda del día dentro de este tipo de hogar. Y tal vez probablemente la confianza es lo último en poder restaurar después de una infidelidad. Porque el corazón está herido, y un corazón herido es un corazón desconfiado. La desconfianza es la primera cosa que se pierde, porque está basado en el temor, está basado en el hecho de que nuestro corazón está herido, y produce la desconfianza un montón de cosas. Primordialmente produce el celo. Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios comienza y nos dice la manera de restaurar eso. Ya la palabra nos dio como una clave y una fórmula para restaurarlo. Dice esto: el perfecto amor echa fuera el temor. La pregunta es esta: varón, mujer, ¿estás amando perfectamente? Porque el perfecto amor reedifica la confianza, reedifica el temor. Esa es la realidad. El amor es la solución para muchos problemas, más de lo que nosotros podríamos imaginarnos. Cuando hay desorden, hasta aún a nivel de la autoridad dentro del hogar, el orden de autoridad dentro del hogar, que es un problemón que existe en muchos matrimonios, especialmente cristianos. ¿Sabe que el amor es la solución para eso? El perfecto amor. Me recuerdo una vez que estaba hablando con mi esposa acerca de Efesios capítulo 5, y estaba mencionando de cómo Dios le pide al hombre y a la mujer lo que es bien difícil en Efesios 5, donde le dice a la mujer que se sujete a su marido, y al hombre le dice que ame a su mujer. Y cuando yo simplemente le estaba haciendo ese comentario, ella me tiró un bombazo que nunca me ha dejado igual. Me dijo esto: cuando tú me amas como Cristo me ama, no me es difícil someterme a ti. Maridos, ¿ustedes piensan que sus esposas no quieren someterse a usted? ¿Cuál es la solución? Es la misma. Aprenda a amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. El perfecto amor. La segunda cosa que produce es un espíritu de rechazo que está constantemente acusando, constantemente metiéndose dentro del corazón y dentro de la mente. Tercero, produce un espíritu de abandono. Y ese espíritu de abandono con los hijos, ¿sabe cómo se llama? Espíritu de huerfandad. En un hogar donde ha habido infidelidad, los hijos en una forma se sienten huérfanos. Perdieron
la estabilidad en su propia vida, perdieron esa constancia dentro de su vida. Y realmente en un matrimonio donde ha habido infidelidad nos ata a nosotros al pasado. No podemos avanzar hacia el futuro porque estamos estancados en el pasado. Y quiero terminar con esto, ahora sí lo prometo. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo de ti y de mí? ¿En dónde comenzamos? Quiero dejarlo con 2 o 3 cosas que creo que son los fundamentales. La primera: nadie puede sobrepasar una infidelidad si no primero comienza con un reconocimiento de su propia responsabilidad. En una infidelidad no existe que la otra persona hizo un 100% y yo hice nada. La realidad es de que la responsabilidad de los dos es 100%. Porque si yo no hice o yo hice algo, yo tengo que adueñarme de mi acción o mi falta de acción. Yo tengo que verme en el espejo de mi alma y preguntarle al Señor: Señor, ¿qué es lo que yo causé para que mi matrimonio se desboronara? Cada uno de nosotros tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Cuál es mi responsabilidad en esto? Porque fácil el enemigo nos puede engañar y pensar: yo soy la mansa paloma, y la otra persona es el ogro. Todos somos responsables en alguna forma, en alguna manera. Y cuando eso entra y es una realidad en mi vida, lo que va a producir en mí, ese reconocimiento va a producir dentro de mí la segunda faceta que creo que es muy importante, y ese es el reconocimiento de que necesito el perdón de Dios. Me lleva a arrepentirme, pedirle a Dios perdón. Ahora, ¿por qué no estoy hablando de este punto en el cual yo vaya a pedirle a la otra persona perdón? ¿Sabe por qué no lo digo yo ahorita? Porque el problema con la confrontación, especialmente en un ámbito de deslealtad y de infidelidad, muchas veces nosotros hacemos la de Adán y Eva. Siempre le echamos la culpa a otro. Y cuando hay arrepentimiento en mi corazón y reconocimiento de lo que yo he hecho, yo dejo de acusar. Yo me le acerco a mi cónyuge y le digo: mi amor, yo quiero pedirte perdón por lo que yo hice o lo que yo no hice. Ya dejo de acusar. Y me lleva a mí a empezar a procesar una restauración real en mi vida. Porque mientras que yo esté totalmente herido, yo no puedo ser partícipe en la solución de un problema. Si estoy herido porque mi cónyuge fue infiel, me siento maltratado, me siento abusado, me siento abandonado, me siento rechazado, lo que sea. Mientras que en mi corazón no haya sanidad, yo no puedo ser realmente un elemento de sanidad de mi matrimonio. Yo tengo que ir a Dios y pedirle que Dios restaure mi vida. Porque lamentablemente muchos matrimonios se estancan. Verbalmente dicen: yo quiero ser partícipe, yo quiero perdonar y quiero restaurar mi matrimonio. Pero el problema es que se están acercando a esa restauración con un corazón totalmente herido. Y nosotros tenemos que permitir que Dios haga la obra profunda en medio de nosotros. Y con esto termino. Nosotros creemos indiscutiblemente en el perdón y en la restauración. Esa es vamos a decir, es la piedra angular de nuestra vida cristiana. Si yo podría decir algo es imperdonable, yo estaría negando la realidad de lo que encontramos en Dios. Pero lamentablemente en nuestra cultura
hasta aún con un aire de espiritualidad, nosotros decimos: es que perdono pero no olvido. O el peor del otro es: te amo pero no te puedo perdonar. Cuando llego a este punto, quiero que usted sepa, yo puedo recibir el perdón de Dios y puedo perdonar al que ha pecado en contra de mí. No comienza, perdóneme, no termina ahí el proceso de sanidad. El grave problema es que muchos de nosotros no entendemos, y con esto sí voy a terminar. Muchos de nosotros no entendemos. El divorcio puede parecer que es una solución fácil, pero si usted comparte historia, comparte hijos, y en algunos casos de los que veo aquí comparten nietos, usted se divorcia, pero tiene que aguantar a una persona que odia el resto de su vida. Por 20, 30, 40, 50 años tiene que verle la cara a alguien que no quiere. Pero el proceso de la restauración de un matrimonio puede tomar a veces meses y más de un año. Pero yo le puedo garantizar que lo que Dios puede hacer, Él hace nuevas todas las cosas. Él puede restaurar un matrimonio herido, un matrimonio quebrantado, un matrimonio a punto del divorcio. Pero ¿dónde comienza? A veces nos queremos enfocar en otros, pero donde Dios me lleva, donde el Espíritu Santo me lleva siempre, es a ir a verme al espejo del Espíritu y decirle al Espíritu: escudriña en mí cuáles son las cosas donde yo he fallado. Jesucristo, y voy a poner un paralelo aquí, Jesucristo le trajeron una mujer hallada en adulterio. Y no sé qué fue lo que él estaba escribiendo en la tierra, no sabemos. Algunos dicen de que él estaba escribiendo todos los pecados de todos los acusadores. Pero no necesito entender eso mientras que yo oiga el final de la historia, donde Jesucristo le dijo: el de ustedes que esté sin pecado sea el que pueda tirar la piedra. Y eso es lo que Dios está queriendo hacer en nuestro matrimonio. Él está queriendo comenzar con cada uno de nosotros. Y es tan importante, mi querido hermano y hermana, de que usted pueda ir delante del Señor y permitirle que Él realmente saque a luz, manifieste, escudriñe su corazón. Porque ahí es donde comienza la salud y el perdón, para llevarme a ser partícipe. Ustedes no saben cuántos matrimonios nosotros, Cindy y yo, hemos querido sanar, ayudar en medio de una crisis como esta, que no terminaron bien, porque la víctima, entre paréntesis, quería ser el salvador de la otra persona. Soy mejor, soy más cristiano, soy más santo que tú, y nunca quiso reconocer lo que estaba dentro de sí. Ahí comienza, en que Dios empiece a restaurar la forma que nosotros vamos a ser marido y mujer. Te invito a que tú cierres tus ojos ahí donde tú estás. Solo Dios puede intervenir en este momento aquí. Solo Dios es el único que puede hablar al corazón, hablar a la realidad de tu vida y la realidad de tu matrimonio. Pero Dios puede, aún de la ceniza de tu matrimonio,
Dios puede reedificar algo que va a ser de bendición a las futuras generaciones, si tú se lo permites. Pero yo quiero retarte, hermano y hermana, ahí donde tú estás. Permite que Dios escudriñe tu vida y que Él pueda empezar a mostrarte cuáles han sido las áreas que tú has obviado, que has ignorado, que has huido, que has negado que Dios te ha pedido que tú hagas, que seas. Y si ha habido infidelidad, no solamente sexual, sino infidelidad de acción, sea en las prioridades, sean intereses que no competen y no convienen para la edificación de tu matrimonio. Hoy es el momento de hacer un corte en esa área de tu vida. Tomar una decisión de no buscar que la otra persona sea el cónyuge que tú necesitas, sino que Dios pueda hacerte a ti la persona que tu cónyuge necesita. No quiero avergonzarte, y no es una declaración de tu problema, sino sencillamente, si necesitas que yo ore contigo, ahí donde tú estás, ponte de pie. Quiero orar contigo. Como les dije, no es una declaración de un problema, sino sencillamente Dios ha hablado a tu corazón sobre algo. Sí, gracias. Si te has parado con tu pareja, agarra a esa persona de la mano también. Padre, en el nombre de Jesús, tú que te paseas en este lugar, Señor, reconocemos de que este lugar es un lugar de sanidad, un lugar de restauración, un lugar, Señor, en el cual podemos caminar en paz contigo y con otros. Padre, sopla sobre nuestras vidas, sopla sobre nuestras familias, sopla sobre nuestros matrimonios vida, la vida de Cristo. Señor, sabemos de que no es fácil, pero Padre, empieza a hacer una obra profunda, restaurando nuestros corazones, sanando nuestras heridas. Algunos venimos con heridas no causadas por nuestro cónyuge, sino heridas causadas por nuestros padres. Otros que nos han herido tan profundamente que está afectando nuestro matrimonio. Hoy, Señor, nos aferramos y nos agarramos al espíritu de salud, de sanidad, de restauración, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sopla sobre nosotros vida, Señor. Sopla sobre nosotros, Señor, amor, bienestar. Danos un corazón humilde, Señor, para dar cuenta de nuestra vida y no andar corriendo, rumiando por todas las calles, creyendo que somos independientes. Danos vida, Señor. Danos un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón sincero, un corazón apacible. Y restaura nuestras vidas, Señor. Te doy gracias y te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.